Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Acá vamos a analizar el posible nuevo refuerzo del Toluca. Hablamos de Franco Romero, te voy a contar dónde juega, sus estadísticas del último año, cómo podría encajar, virtudes, defectos y qué podrías esperar como una generalidad de su llegada a Toluca, que según César Luis Merlo ya está viajando a México en el momento en el que estoy grabando este video. Así que no perdamos tiempo y comencemos ahora mismo. Te recuerdo que te suscribas si aún no lo has hecho, que aquí intentamos analizar a cada fichaje de los equipos más importantes de México. Así que bueno, comencemos con quién es Franco Romero. Es un pivote o contención argentino que mide 1.77, tiene 24 años, es perfil diestro. Está tasado en algo cercano a 1.5 millones de dólares y su último club es Independiente Rivadavia, aunque realmente su carta de la negociación corre con Defensa y Justicia de Argentina. Así que bueno, entremos de lleno a sus características, tanto virtudes como defectos. Vamos a hacer una combinación entre su radar estadístico del 2024 comparado con el resto de contenciones en Liga Argentina, pero también con algunas características que pude observar de él en distintos juegos. Lo primero por observación para describir sus características es que es un eje de rotación, o sea, es un contención pero con balón es un eje de rotación. El eje de rotación normalmente en un equipo de fútbol, por ejemplo Atlas, es Aldo Rocha. Es un jugador que como contención se queda en medio y es el que ayuda para que cuando la jugada no progresa por la banda derecha, regresen con él y pueda girar a banda izquierda o retener la pelota para volver a la banda derecha. Pero es decir, es quien distribuye, no tanto en la salida, un poco más adelante, en la fase de construcción sobre todo, o por ejemplo con un equipo tan dominante como Toluca, cuando Toluca está ya sobre el área en los extremos y necesita girar el juego, pueden hacerlo a través de Franco Romero. Creo que como una generalidad, aunque estadísticamente no destaca en ello, es un jugador con muy buena visión para el pase largo. Es un jugador que cuando recupera la pelota inmediatamente busca la salida rápida. Y una de ellas y una de sus mejores virtudes es mediante pases largos. Así que lo que yo esperaría es que una recuperación, por ejemplo, de Romero pueda ir con un trazo largo cruzado para Alexis Vega o un trazo largo, por ejemplo, a la derecha para Eliño, buscando un contragolpe, atacar los espacios. Creo que es útil en distintos escenarios, pero con su pase largo. Es un jugador que tiene un muy buen posicionamiento defensivo, es ordenado tácticamente, sobre todo cuando ajusta los espacios entre líneas. Por ejemplo, creo que eso es algo que le hacía falta a Toluca en muchas ocasiones, el espacio que queda entre los centrales y los mediocampistas, que normalmente habían sido Baeza y Marcel Ruiz. Creo que Franco Romero entiende muy bien las coberturas laterales, integrarse a línea de 5 y distintos rubros que defensivamente lo hacen muy ordenado. Otra cosa que pude notar de él por observación es que tiene un buen timing de entrada o de anticipación. No es un jugador que vaya desmedido o muy agresivo a todas las jugadas. En ocasiones espera para ir con la entrada y robar, en otras espera para barrer, y hay otras circunstancias en la forma en la que él mide las jugadas que no espera, sino que va a anticipar con mucha agresividad. Así que es un jugador que tiene distintas formas de llegar al mismo balón, pero que sobre todo lo que yo aplaudiría es su buena toma de decisiones en ese sentido. Así que ahora traigamos el radar a la pantalla. En el radar lo primero que vamos a poder notar del lado superior izquierdo son sus pocas pérdidas de balón. Que las pérdidas estén con una barrita muy grande quiere decir que tiene pocas pérdidas y que es superior al resto de pivotes en Argentina. Es un jugador muy seguro mediante conducción y mediante pase corto. Después tenemos sus regates exitosos. Creo que no es un jugador regateador, pero que sí sabe salir en espacio reducido de situaciones complicadas o cuando recibe de espaldas la pelota. No sé si podríamos llamarlo de eficiencia por su perfil, pero podrás notar que tiene 0 toques en el área y muy pocos remates a puerta. Es un jugador que ya no se involucra tanto de 3/4 de cancha en adelante, no al menos de cara a portería o en asistencias incluso, que eso lo podremos ver también en la parte inferior izquierda en color púrpura. Sus pases filtrados están apenas ahí dentro del promedio, sobre todo con pases largos, pero sus asistencias a tiro son muy bajas. No es el jugador que pone el último pase, pero sí es quien puede iniciar la jugada o que puede formar parte de la cadena de pases para un gol. Del lado izquierdo, nuevamente en color azul, vas a poder notar que sus pases recibidos son muy pocos. Esto también lo hace un jugador más seguro porque no se involucra en tantas jugadas, o al menos no lo hizo con Rivadavia. Creo que sí debería aumentar su involucramiento con la pelota, pese a tener a Marcel Ruiz a un lado, por ejemplo, que es la posición donde yo lo veo, aunque más adelante vamos a detallar eso. Después sus conducciones progresivas son apenas dentro del promedio o incluso más bajo del promedio. No suele conducir progresivamente, es decir, no suele tomar la pelota y conducir hacia el frente, sino que más bien suele tocar la pelota en corto.
pero como te lo decía también, no es un jugador que se involucrara tanto con el balón, al menos en Rivadavia, y en Toluca deberá hacerlo mucho más. Del lado derecho, y lo estaba dejando casi al final porque es su mayor fortaleza y porque lo traen, está todo el aspecto defensivo. Las recuperaciones superiores al promedio, 11.1 por cada 90 minutos, así que creo que es una de sus mejores virtudes, ser un recuperador de balones. Acciones defensivas también tiene que ver con qué tanto está cometiendo estas acciones defensivas, intentos de recuperación o intercepción, y no está tan elevado, pero sí superior al promedio, como también su efectividad de ganancia de duelos defensivos. Y su mayor fuerte estadísticamente hablando está en las intercepciones. Es un jugador que, como te lo decía, tiene buena lectura de juego, pero sobre todo tiene muy buen timing para ejecutar entradas y anticipación. Físicamente también es un jugador muy fuerte al choque, es como un pequeño tractor, vaya. Y creo que es más parecido a un 5 a la antigua, que es un picapiedra, como lo suelen decir también, que un 5 moderno con una extraordinaria salida de balón, por ejemplo. Y después en color verde vemos toda su faceta de pases. Como verás, lo más fuerte son sus pases largos precisos. Su precisión de pase de 81% me parece ligeramente baja para ser un contención que se puede involucrar en salida. Sus pases precisos son pocos porque se involucra poco, y también son pocos sus pases precisos al tercio final. Así que podríamos remarcar como debilidades o lo que no deberías esperar de él, como un jugador que no tiene presencia ni cercana al área, que no remata, que se involucra poco a la ofensiva. Es un fichaje mucho más de perfil defensivo, que tiene una ligera baja precisión de pase, y sobre todo creo que técnicamente no es un jugador tan depurado o tan fino, pero tiene los recursos suficientes para salir de muchas situaciones y adaptarse a México. Rápidamente veamos su mapa de calor. El mapa de calor de Franco Romero en el segundo semestre del 2024 nos indica un dominio completo de los carriles interiores del medio campo. Hablamos prácticamente de un jugador que es cercano a área propia y que no es tan profundo, como te fijas, no llega a más allá de 3/4 de cancha, pero tampoco cae a las bandas de forma recurrente. Sí, carriles interiores, y sobre todo tiene un buen manejo tanto de izquierda como de derecha. Este es su clúster de pases. Para mi gusto, en su mapa de pases podríamos apreciar lo que es un eje de rotación. Pases que van desde el centro hacia las bandas. Si te fijas, tampoco son pases con tanta profundidad como lo decíamos para hacer pases filtrados o asistencias. Pero es él quien puede surtir de balones a Vega, al propio Eliño, al Canelo Angulo, descargar, por ejemplo, ahora con el 4-4-2 de Mohamed, también con la Pantera Morales o con el propio Paulinho. Estas son sus recuperaciones del 2024 y podrás notar una mayor área de recuperación en campo propio y nuevamente en los tres carriles centrales: central, interior izquierdo e interior derecho. Sobre todo recuperando el borde del área, y creo que también tiene algo interesante que es recuperar apenas en los primeros cuadrantes del campo rival. Creo que con Toluca debería ser un poco más apto a recuperar en campo rival, pero con lo visto en el partido de Toluca contra Xolos, Toluca también, al menos de visitante y contra equipos que propongan sobre todo abrirse con espacios como lo es el equipo de Juan Carlos Osorio, Toluca podría esperar un poco más para realizar contragolpes. Finalmente tenemos sus conducciones progresivas. Como lo puedes ver también, su comportamiento es que mayormente cuando progresa son conducciones cortas y por carriles centrales, y se carga ligeramente más hacia la derecha. En Toluca creo que tendría que hacerlo a la inversa, desde la izquierda, porque Marcel está más habituado a jugar por derecha. Y bueno, ahora lo importante, ¿cómo encaja en Toluca? Creo que ya describí muchas situaciones en las que lo puedes visualizar en cómo encaja en Toluca, pero vaya, en el 4-4-2 o 4-2-3-1, que creo que va a ser lo más habitual con el turco Mohamed, encaja como un doble contención, y creo que acompañando a Marcel Ruiz. No lo veo tanto, por ejemplo, acompañando a Baeza, que pese a que Baeza es mejor con pelota que Franco Romero, tampoco es tan fuerte, por ejemplo, como Marcel Ruiz, y no tiene llegada al área como sí lo tiene el mediocampista mexicano. Creo que como una generalidad, su fichaje es de mayor impacto defensivo, sobre todo cuando tenemos en cuenta que incluso los centrales de Toluca tienen un alto impacto ofensivo, hablando de Luan, de Bruno Méndez y del propio Fede Pereira. Y creo que lo que estaba buscando Toluca era ese equilibrio que pudiera darle más certeza al equipo en la fase defensiva o cuando no tienes pelota. Si vemos sus números, y todas estas gráficas más sus números los obtuve de Statistics, una plataforma estadística, nos indica que, según su modelo de impacto, Franco Romero podría impactar la llegada a cualquier equipo en un 100% de forma defensiva. Y que además es un 94% similar a Lucas Torró. Lucas Torró también estuvo en el radar de Toluca, es un jugador de 30 años de los Osasuna, que habría sido un fichajazo sí, pero que era inviable económicamente su fichaje. Así que lo que hizo Toluca fue buscar perfiles similares.
Además también fue el segundo jugador con más intercepciones por cada 90 minutos del pasado semestre en Argentina y el 14 con más recuperaciones por cada 90 minutos. Esto no es un acumulado, sino más bien un promedio. En 2024, el primer semestre lo jugó con Defensa y Justicia con muy poca actividad, solamente 6 de 20 partidos posibles, pero el segundo semestre fue fundamental para Independiente Rivadavia. Ahí jugó 28 de 28 partidos posibles. Anotó 2 goles de penal, no dio ninguna asistencia, que en realidad esta no es su función, y recibió solamente 2 amarillas. En general disputó el 97% de minutos posibles con Rivadavia y fue titular en 27 de 28 partidos. Así que hablamos de que era fundamental en este equipo. En su carrera ha disputado 77 partidos como profesional, únicamente anotando 2 goles que fueron los del pasado semestre, 0 asistencias y acumula 10 amarillas. En general es un jugador que no es amonestado recurrentemente por el timing que tiene en sus entradas. Ahora hablemos de su trayectoria, porque este en realidad es un fichaje de bajo perfil. Él se formó en Estudiantes y debutó en 2020, ahí permaneció hasta el 2021 sin ser regular. Durante el 2022 lo jugó con Agropecuario de la segunda división de Argentina y en 2023 también en la segunda ficha con Independiente Rivadavia. Esta fue su primera etapa ahí y logró el ascenso. En 2024 lo ficha Defensa y Justicia, ahí está el primer semestre pero no tiene mucha actividad. Y el segundo semestre vuelve a Rivadavia pero ya en primera división de Argentina. Así que en resumen y en conclusión, cuando también te invito a que te suscribas a mi canal si te ha gustado todo este análisis y este resumen para que conozcas a Franco Romero, es que es un fichaje de bajo perfil, primero por el lugar de donde viene. Rivadavia no es un equipo que figure bastante alto en la Liga Argentina, pero que sí tiene buena competitividad. En segundo sentido, porque tiene muy pocos partidos jugados porque tuvo un debut tardío en 2020 con 20 años en Estudiantes. Así que en estos últimos 4 años realmente su único semestre o año de irrupción ha sido el segundo semestre del 2024. No había tenido oportunidades, creo que en Rivadavia, sobre todo en su primera etapa en segunda división, sí jugó y fue muy participativo, pero después en Defensa y Justicia vuelve a ver los partidos desde la banca y apenas estos últimos 6 meses es cuando viene su consolidación en primera división. Así que creo que el riesgo de este fichaje es bastante alto. En cuanto al perfil, creo que es justo lo que necesita Toluca para equilibrar su medio campo y sobre todo ser un equipo más sólido y más fiable defensivamente. A la ofensiva no nos quedan dudas, es un equipo goleador, vertical, dinámico y letal. Pero sí creo que hacía falta este perfil. Así que bueno, nada, con esto llegamos ya al final de este video. Si hay un fichaje más para Toluca o te interesa saber más de fichajes de Liga MX, acá vamos a estar analizando a todos los jugadores de los equipos más importantes. Soy Manu Villaseñor, te recuerdo suscríbete, si aún no lo has hecho regálame un like si te ha gustado el contenido y nos vemos hasta la próxima.